Entonces la luz empuja las cosas. Pues la próxima vez que les apunten con una punta láser, pues tengan cuidado y salir volando. Que salgan al sol, si el sol está muy fuerte, pues caminen así por la sombrita para que no se bueno, que suena vacilada, sí. También había visto algo de eso, que por ejemplo la ciudad de Chicago, creo que es la que están de referencia, dicen en un día soleado completamente despejado sí le han calculado 50 kilogramos más, lo que quiere decir que es como un empuje experimentado por la luz del sol. Sí, lo puedo creer, que lo hayan medido, no lo puedo creer, pero sí que lo hayan calculado. Bueno, este empuje de las cosas que suena vacilada es en realidad de lo que nosotros comemos todos los días, porque hace rato les dije que nosotros podemos atrapar átomos. La manera como los atrapamos es precisamente con láseres, porque con láseres podemos empujarlos. Entonces cuando un átomo se quiere mover, yo agarro y lo empujo de este lado con un láser. Y esa fuerza es realmente para nada especial. De hecho, si yo soltara los átomos, se caerían, ¿no? Pues si yo le pongo un láser así, debería de ser capaz de limitar al átomo, ¿no? O sea, el láser debería ser capaz de dar una fuerza más grande que la gravitacional. Pero la última vez que yo chequé, pues, si me ponía un apuntador láser así, de todas maneras me caía, ¿no? Entonces, los átomos es un poquito diferente, y en ese caso, de hecho, la fuerza que yo puedo hacer con el láser es 10.000 veces más fuerte que la aceleración gravitacional. Se los hago limitar sin ningún problema, ¿no? Una fuerza gigantesca la del láser comparado con la gravitación. Bueno, entonces regresando a la historia, tenía un electrón que de repente emitió esta partícula virtual de las fluctuaciones de vacío que dijimos y cambió su trayectoria, pero dijimos que nada más podía existir durante un cierto tiempo y se tenía que desaparecer, no podía estar todo el tiempo. Entonces eventualmente es absorbido por el electrón que está aquí, y entonces el electrón vuelve a cambiar su trayectoria y ya se apaga. Entonces la única consecuencia que tuve fue que el electrón, en vez de viajar en línea recta, pues sufrió una vibración espiritual. Entonces estas trayectorias que yo había dibujado aquí, en vez de dibujarlas así, las tendría que haber dibujado así. El electrón está como bailando por todos lados. Y debido a ese baile, es que dos líneas que tienen la misma energía ahora no tienen la misma energía, bailan de manera diferente, si quieren, entonces se separan de los. Y eso demostraba que estas cosas sí son ciertas. Sí, doctor, una cosa, no sé cómo funciona ni idea de la tecnología, pero ¿cómo dirige unas de luz a un electrón? ¿Por cada punto tangencial a la nube del electrón en las tres dimensiones o solo por abajo, por arriba, no sé, un solo láser, solo 8 láseres? No estoy seguro que tendría la pregunta, pero ¿Cómo mantiene al electrón orbital? ¿Cómo lo mantiene? bueno, son átomos. Si necesita si pone uno por abajo, tiene que poner uno por arriba. Correcto. Y así en cada punto de la. Muy cierto. Entonces la geometría es 2 contrapropagantes así en el eje Z, 2 en el X y 2 en el Y. Ya con eso. Entonces no necesita láseres intermedios entre. No necesitas porque eso ya cubre las 3 direcciones de momento, ¿no? Entonces ya cubriste el momento en X, momento y el momento en Z. Cualquier otra dirección que tengas de momento la puedes comparar en estas 3 y con esos 3 ya. La longitud del láser debe ser igual a la de arriba, a la de abajo, en sentido contrario. ¿Qué te refieres con longitud? O sea, la frecuencia de la onda. El láser es el mismo, de hecho, lo que nosotros hacemos es utilizamos solo un láser que lo hacemos rebotar contra un espejo y se regresa. Entonces es el mismo láser nada más. Bueno, entonces, habiendo hecho eso, ya una vez que uno incluye las fluctuaciones de vacío, lo que surge es la electrodinámica cuántica. Entonces añadan en su lista electrodinámica cuántica para mejor aprender. Y esa es la mejor. Ahora le están dando para entonces, esa es la mejor teoría que existe, que tenemos en la ciencia, en toda la ciencia. Es una teoría con un poder predictivo asombroso, ¿no? La gente ha podido medir cosas con 11 dígitos, 12 dígitos de precisión, las han podido calcular con electrodinámica cuántica y da perfecto, ¿no? Ni una gritita. Entonces todo el mundo hoy en día está tratando de medir mejor y mejor hasta que en algún momento esa cosa truene,
Es una teoría que tiene desde los 60 por ahí, tiene 50 años, y los que la inventaron nunca se imaginaron que iba a ser tan precisa, pero sí sin encontrarle ninguna corrección. Y ha sido tan exitosa que entonces otras áreas han copiado la misma estrategia. En general, a ese tipo de formalismo matemático se le llama teoría cuántica de campos, es como una manera de calcular cosas. Y la aplican en esta electrodinámica cuántica, pero también lo están aplicando para describir las otras fuerzas de la naturaleza, y pues un esquema muy exitoso, funciona muy bien en las otras también. Es el lenguaje actual moderno de la física, ¿no? Por cierto, hay 4 fuerzas en la naturaleza. ¿Alguien sabe cuáles son? Sí. La gravitacional, la electromagnética, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. Muy bien. Entonces, esas son las 4. En realidad, ustedes primero aprenden electricidad y magnetismo por separado, pero por ahí alguien llamado Maxwell se le ocurrió que estas dos cosas eran la misma y hizo un formalismo matemático que las ponía las dos resultados en la misma cosa. Entonces ahora llaman electricidad y magnetismo, van a aprender que es una sola cosa, son lo mismo, ¿vale? Están estas otras, y las otras entonces las han tratado de escribir como describimos el electromagnetismo, que es esta electrodinámica cuántica, y funciona bastante bien. Sin embargo, una de las tendencias hoy en día es tratar de unificar estas cosas entre ellas, ¿no? Así como la electricidad y el magnetismo uno las pudo juntar para formar el electromagnetismo, pues resulta ser que si uno ve con cuidado la fuerza débil y se echa unas cuentas por ahí, uno puede poner a la fuerza débil y a la electromagnética en el mismo formalismo. Así como unificaron la electricidad y el magnetismo, uno puede unificar esas dos con la fuerza débil, y esa se le llama la fuerza electrodébil. Entonces la gente ya lo unificó, y para unificarlo decían, sí lo puedo lograr siempre y cuando encuentre tal y tal y tal y tal. Dentro de esas listas de partículas, la única faltante era el Higgs, entonces el Higgs es una cosa espectacular que hemos hecho los físicos como comunidad, ¿no? Una cosa que no había evidencia directa de ella, pero una vez que uno abstrae todo el sistema y hace la unificación, el Higgs aparece como una necesidad y lo encontraba, ¿no? Sobre el Higgs, había leído sobre el Higgs, que sale creo que a 5, no sé cuántos electronvoltios, ¿no? Bueno, electronvoltios. 125 electronvoltios. Y que según eso, pues, ya ves que está la de eso, si no, supersimétrico. Sí. Entonces tenía que tener también su parte más pesada. Debería haber otro Higgs, pero más pesado. Bueno, supersimetría ahorita es puras matemáticas, no es física. Regreso a lo que decía al principio, las cosas es física hasta que haya algún experimento que lo respalda. Ahorita no hay ninguna evidencia hacia supersimetría. Tenemos muchas ganas de que supersimetría sea cierta, porque uno de los criterios que han impulsado la física moderna hoy en día es el concepto de simetría. El concepto de simetría es exactamente el que ha logrado que estas dos cosas las juntemos en una sola cosa que describe ambas al mismo tiempo, ¿no? Gracias a una simetría más profunda, ¿no? Entonces, supersimetría lleva eso a una escala más, pero nadie lo ha demostrado, y sí, efectivamente habría consecuencias en nuevas partículas que el HC sigue sin ver. Entonces, no existe. De hecho, ahorita les comento algo más sobre supersimetría. Bueno, entonces ya que estamos hablando del Higgs, ¿se acuerdan que les dije que el experimento más importante de la historia de la física es la espectroscopía? Bueno, pues el Higgs es un experimento de espectroscopía. Finalmente están haciendo espectroscopía. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen en el Higgs? Lo que hacen es agarran dos partículas que las colisionan y de repente sale por ahí un Higgs, ¿no? Entonces, estos experimentos los pueden hacer en un colisionador, donde yo agarro dos cosas y las hago chocar una contra otra, o las puedo hacer en un experimento en donde una de las partículas sea un blanco y la otra sea la que lo bombardea. Las dos cosas son similares, al final de cuentas lo chocamos. Entonces voy a hacer el segundo caso. Tengo una partícula que no está moviéndose aquí, la bombardeo con algo y de repente sale otra cosa. Y si se fijan qué es lo que hacen en la espectroscopía, lo que hacen es, yo le mando luz a una muestra, excito la muestra, la luz es absorbida en la muestra y sale por acá otra luz, ¿no? Y esta es la que estudio. Exactamente lo que están haciendo con el Higgs, ¿no? Yo bombardeo
muestra con una partícula, es absorbida en el material y después sale otra cosa por acá, que es el Higgs. Ustedes me dirán, pero no es lo mismo, porque estás usando materia y no estás usando luz. Sí, pero la mecánica cuántica nos dice que todas las cosas que son materia son ondas, ¿no? Entonces esta cosa que estoy bombardeando en realidad también es una onda. Estoy enviando una onda, interactúa con otra cosa, y después me dirán ustedes, sí, pero lo que sale acá es el Higgs, no estoy sacando la frecuencia. Pero resulta ser que energía y frecuencia están relacionadas una con la otra. Entonces cuando yo hago un espectro, que lo hago como función de la frecuencia, bien podría hacer esto como función de la energía, ¿no? Es lo mismo las dos cosas, salvo con una constante de Planck. Y en el Higgs lo que están haciendo es un espectro, en donde en el espectro lo que se vio en el experimento es que apareció un chipotito, un pico, a 125 kilovolts. Entonces es exactamente un experimento. Pues hasta algo tan sofisticado como el Higgs, al final del día es un experimento de espectros. Bueno, entonces por acá estaba ya festejando Feynman, estaba muy contento, pero ya saben que ya en el laboratorio tratando de ver si había más cosas, ¿no? Entonces se puso a medir este pico y ¿qué creen que encontró? ¿Vale? Otros dos. No, pues ahora no encontró nada. Pero el viejito se murió, pero pues tuvo muchos viejitos que les pasó las ganas de disperso. Entonces, hoy en día muchos de nosotros estamos tratando de ver si esos piquitos que están ahí en realidad se separan en dos. Y para hacerlo, pues tengo que hacer espectroscopía con una técnica que me permita ver con mucha fineza un pico, ¿no? Entonces, hoy en día la mejor técnica que existe para hacer eso se llama interferometría atómica. Y eso es lo que mucha gente nos dedicamos. Yo te doy el ejemplo de uno que tiene que ver con el Higgs. Están midiendo con mucho cuidado una de estas líneas y ver ya sea si esa línea se corre bajo ciertas condiciones o si se separa en dos. Y cualquiera de esas dos sería un indicativo de nueva física. ¿Cómo funciona la interferometría? Bueno, un buen consejo que les puedo dar en la vida es que si quieren medir algo con mucha precisión, lo que les conviene es medir una frecuencia. Entonces, que por mucho, lo que mejor sabemos hacer los físicos en la ciencia en general, en términos de medir, lo que mejor podemos medir son frecuencias. Y la razón es relativamente fácil de ver, porque lo único que necesito para medir una frecuencia es un reloj y un contador, ¿no? Entonces, si tengo una señal que está oscilando a una cierta frecuencia, lo único que tengo que ver es cuántas veces oscila, ¿no? Entonces, cada vez que oscile, digo 1, luego 2, luego 3, y luego 4, y cuando llegue a 25 le paro el reloj y veo cuánto me mide, ¿no? Y con eso entonces puedo medir la frecuencia. Pero si la quiero medir con más precisión, pues ¿qué hago? Pues simplemente cuento más, ¿no? Espero más tiempo con más. Entonces, las mejores mediciones que hay hoy en día se hacen cuando uno mide algo, cuando yo convierto la cantidad que a mí me interesa medir a una frecuencia, usualmente la puedo medir muy bien. Y dentro de las mediciones de frecuencia, uno puede medir las cosas todavía mejor si esa medición de frecuencia se hace de manera interferométrica. Entonces, los interferómetros son los aparatos que dan la más alta precisión de todos los que hay en el mundo de mediciones. Y para darles un ejemplo, les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho para mostrarles el poder de la interferometría, ¿no? Supongan que ustedes tienen un objeto, una canica. Y lo que quiero ver es, tengo la canica, y quiero ver esta canica de repente se va a desplazar, vamos a esta nueva posición, se movió una cierta cantidad z, y lo que quiero determinar es cuál es el desplazamiento más pequeño que yo puedo detectar. ¿Vale? Entonces esa es pregunta para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que sea el desplazamiento más pequeño que pueden detectar en una canica o una película, que ustedes quieran? ¿Y qué utilizarían para medirlo con esa precisión?
Yo creo que ahí depende del instrumento. Si es Por supuesto. de tipo lumínico, sería el tamaño del fotón, el desplazamiento más pequeño, porque es el tamaño lo que nos está midiendo, es la unidad de medida debido a la partícula o la cosa que nos está dando la medida, ¿no? Es perfectamente correcto. ¿Ya llevaste óptica? ¿Mm? ¿Ya llevaste óptica? Pero también cuando... Perdón. ¿Y cuál es el tamaño de un fotón? No tengo idea, pero debe ser pequeño. Ahora, de hecho, yo apenas te iba a preguntar, o sea, ¿cuántas maneras, de cuántas formas, mejor dicho, se puede percibir a los átomos y de lo que están hechos? Ya dijimos que con lo que eran los fotones, ¿verdad? Pero ¿qué otra forma? Hay muchas técnicas de microscopía, por ejemplo, hay microscopía óptica, hay microscopía electrónica de distintos tipos, de transmisión, hay microscopía de fuerza atómica también, hay radiación de sincrotrón. O sea, hay nos podemos echar 2 horas hablando de técnicas para poder Sí, porque realizar. me doy cuenta que finalmente depende de ello, ¿no? Lo que estamos utilizando es la unidad de medida Sí, y es lo más pequeño que vamos a tener. correcto. Y a lo mejor podemos decir, no, es que esto es preciso, pero igual y es nada más un intervalo, ¿no? sí. No es Entonces, regresando al del tamaño del fotón, efectivamente, utilizando eso, el tamaño del fotón es de orden lambda, donde lambda es su longitud de onda, y lambda si estás en el visible, o sea, si utilizas luz como esta que está aquí, estamos hablando del orden de una micra. Entonces, usando eso, diría entonces con una micra, ¿qué aparato utilizarían para eso? Un microscopio. Entonces, la resolución de los microscopios usualmente está limitada con una micra. Yo podría ver este desplazamiento y hasta una micra y ya. Ahora sí, perdón. Del problema de observar cosas muy pequeñas por medio de usando fotones es que alteramos cómo está, ¿no? Este estado. Ciertamente, sí, también ese es otro segundo problema. Vamos a ignorar eso realmente. Realmente a lo mejor no sabemos si lo movimos al verlo, ¿no? Nada más, aquí el problema que queremos no es ver el tamaño de esa cosa, lo que queríamos ver es el desplazamiento, ¿no? Que es un problema de... Por ejemplo, sobre eso del tamaño del fotón, es dependiente de la longitud de onda que estemos analizando, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, si hablamos de ondas de radio, es un tamaño distinto a las ondas de la luz visible, Correcto. las ultravioletas. Pues. Entonces, lo más natural sería buscar alguna fuente de luz que tenga una lambda más grande, ¿no? Me voy moviendo en el espectro electromagnético, más energías más arriba del visible, entonces podría el tamaño utilizar del rayos X o rayos gamma, que si tengo alguna fuente de rayos gamma, por ejemplo, radiación de sincrotrón que decíamos hace rato, son rayos gamma, o rayos X, yo podría entonces ver este desplazamiento con un poquito mejor de más precision. ¿Algún otro método? Con la regla. Muy bien, la regla, ¿qué precisión es esa? Hasta, bueno, creo que depende también de la calidad del observador, pero quizás hasta medio milímetro, arriesgarse hasta medio milímetro. Si es una regla abaco, sí, que tal vez en un minuto, pero si agarras un vernier, pues quizá puedas llegar a centenas de micras, ¿no? Si los es muy buena mano, pues tal vez sí me lo digo. Bueno, entonces, de lo que estamos hablando es, lo mejor que me han dicho hasta ahorita es una micra que es de esa de unos 6 metros, ¿no? Quizás si utilizamos radiación de sincrotrón, pues quizás le ganamos unos 3 órdenes de magnitud, y es a unos 9 metros, ¿no? Están estos otros microscopios como los de electrónicos de transmisión, etcétera, muy caros, muy buenos, y esos también dan precisión de 10 a la menos 10 a menos 10 tal vez metros. Pues podríamos ver con eso es un desplazamiento del orden de 10 a menos 10 metros. ¿Sale? ¿Todos de acuerdo? Y esto ya es con un aparato carísimo. ¿Sale? Si utilizan ahora interferometría, la mejor medición que existe de un desplazamiento de este estilo es 10 a menos 19 metros. O sea, en 9 órdenes de magnitud, mejor que el microscopio muy caro que decían hace rato. Esta precisión la alcanzan los mejores interferómetros del mundo, que se llaman el vivo, por ejemplo, un lugar de 50 kilómetros. Es un instrumento muy complicado, se llega a 10 metros que no son enchiladas, es muy complicado, y lo están utilizando para tratar de ver ondas gravitacionales, ¿no? Si la fuerza gravitacional también radia, como la electromagnética,
deberían haber ondas, y estas son de las que quisiéramos ver, son muy difíciles de ver, son muy débiles, pero con un impresor de este estilo no puede alcanzar a ver. Estamos a punto de verlos, sin embargo, pues esto estoy hablando aquí de los profesionales, ¿no? Pero si ustedes se van a su laboratorio de óptica y hacen un experimento de interferometría, y ahí se ponen un ratito, digamos unas 2 horas, y no es un interferómetro tipo Microsoft como el que usan aquí, les garantizo que con un experimento que les costó menos de $1,000, ustedes pueden alcanzar una precisión de 10 a la menos 11 metros, tal vez después de una hora de 80. Entonces, con la mano en la cintura ya le ganaron al microscopio electrónico de barrido y lo demás, ¿no? Entonces, ¿para qué ya los compramos? Entonces, esto es nada para convencernos de que haciendo las cosas interferométricas uno gana mucha sensibilidad. En este caso, el experimento de lo que se trata es, lo que se hace es mandar luz, esta es la parte en 2, parte de la luz se refleja en un objeto, parte de la luz se refleja en un espejo óptico, y las dos ondas se recombinan. Entonces, la interferometría de lo que vive es de combinar estas dos ondas. Entonces, yo tengo 2 ondas y las 2 ondas llegan, imagínense 2 ondas en el mar. Si las 2 ondas van con la cresta en la misma posición, pues se suman y tengo una onda del doble de altura, eso se llama interferencia constructiva. Pero si las ondas llegan desplazadas una con respecto de la otra, y esta tiene un máximo donde la otra tiene el mínimo, pues estas dos se cancelan y tengo interferencia destructiva. ¿Vale? Entonces, si yo cambio la posición de mi objeto, voy a desplazar esta onda hacia adelante y hacia atrás, de tal manera que si la hago constructiva, veo un chorro de luz saliendo aquí, si la hago destructiva, veo muy poquita luz. ¿Y cuánto tengo que mover este objeto para lograr eso? Pues tengo que mover el objeto del orden de lambda, ¿no? No más tengo que desplazar una longitud de eso es una micra. Pues basta con mover una fracción de micra, de 100 nanómetros, para pasar de una señal muy drástica a la salida. Pasar de tener nada de luz a tener muchísima luz, ¿no? Y yo puedo entonces dividirlo eso en la mitad de la luz o 3/4 de la luz, etc. Con eso entonces puedo alcanzar una precisión de este estilo. ¿Sale? Bueno, entonces con eso en mente, ahora sí vamos a regresar a lo que... Ay, dice contigo, bueno, rápido. Entonces en mi laboratorio hacemos lo mismo, pero en vez de con luz lo hacemos con átomos. Los átomos son ondas, entonces yo puedo agarrar un átomo y partirlo en 2. Pero los átomos no se pueden dividir, ¿no? Sí se pueden. Ya no nos da tiempo de decir. Entonces los partimos en 2, como este interferómetro lo parto en 2, igual aquí parto el átomo en 2, y los vuelvo a recombinar, y al recombinarlos hago un interferómetro y eso me da mucha sensibilidad. Y con eso entonces puedo aspirar a electricidad. Se me acabo de ocurrir otra forma, pero no sé si puede ser realizable. Digamos que a la canica le metemos una varita muy fina, pero muy larga y que no se doble, y la extendemos, no sé, hasta afuera de la Tierra, y allá arriba la desplazamos esa cantidad de, ¿cómo se dice? De magnitud muy pequeña que tenemos hacia un lado, y por vamos a decir que trigonometría podemos decir cuánto este lado giró y cuánto se desplazó debido al giro sobre la superficie. Pero ya sería ahora sí que no se observó, sino que desde arriba se controla un poquito, como que dice el ángulo, que es muy pequeño, y ya nos va a crear un desplazamiento porque se movió, ¿no? Y eso sería... Pero tú sabes que es así como un envase de palanca. Algo así, pero... digamos que tendría que ver si se puede crear el material, ¿no? Para realizarlo. Y que no se fluctúe porque tenemos también un medio, la atmósfera, ¿no? El aire, todo eso, y podría echarlo a perder. Tendría que ser en el vacío. Tenemos muchos problemas técnicos que... Tendría que ser en el vacío, pero se me ocurre, ¿no? Por palanca. De todas maneras, ahí además ganarás un orden de magnitud, pero nunca vas a alcanzar un orden de magnitud. No, pues... Bueno, muchas gracias.